Bueno, llegamos a la conclusión que me tocó pasar por los lugares donde pasaría el marciano. Sí. Claro, porque yo hice mi servicio militar en Infantería de Marina en la FAPA de Puerto Belgrano, en el Batallón de Comunicaciones, realmente con una formación extraordinaria, más para la época. Al margen, mi tema no soy yo, seguí contándome. Sí, bueno, pero lo que vos decías justamente es que la buena preparación que tenían los infantes de Marina y que fue un poco también lo que a él lo salva y de alguna manera también creo que es Anaya la razón de la elección, además de que era un buen nadador y por todo lo que había pasado, ¿no? Y cómo se había bancado toda la cuestión esta de las torturas y todo lo que él vivió, ¿no? Sí. Previo a la decisión de mandarlo a... ¿Y por qué fracasa? Fracasa porque la policía los va a buscar ese día. Y los ingleses, en ese mismo documental, dicen, ahí está Nigel West, que Nigel West fue un legislador, pero también un tipo vinculado de servicio ingleses, porque es de la derecha británica. Él dice que alertaron a la inteligencia española de que había unos argentinos intentando hacer un atentado. La policía española dice que no, que eso fue por casualidad, que logran dar con este grupo. Pero a mí me han quedado muchas dudas y yo no sé si también ha sido, porque un almirante acá en Argentina me dio a entender como que un poco también se abortó desde acá porque iba a ser muy peligroso hacer un atentado en Gibraltar porque habilitaría a los ingleses. Te bombardeo Buenos Aires. Claro, pero a hacer lo que ya estaban haciendo ellos paralelamente en ese momento, que era la Operación Mikado, que era la operación de los SAS de ingresar a Río Grande y matar a los 10 pilotos argentinos y destruir la base de aviones, que era lo que le producía desastre en la flota de ellos. Y tuvieron 3 intentos, incluso en esos intentos murieron 16 SAS en un transbordo en helicóptero en un submarino. Y después 3 helicópteros que intentaron ingresar por Chile tuvieron que abortar, uno tuvo que descender y volvieron a pie a Punta Arenas, que ahí se hizo una conferencia de prensa inclusive diciendo que habían tenido un problema operacional, pero en realidad eran intentos de ingresar a Río Grande y cometer también un sabotaje. Con lo cual este libro y tus dichos, César, pasan a formar parte que el gobierno de Pinochet fue colaboracionista directo con Inglaterra. Totalmente, bueno, los mismos infantes cuentan en Imagen y Comunicaciones cómo se escuchaban a los chilenos a apoyar y dar apoyo logístico a los ingleses. Bueno, eso después lo dijo, fue cuando le agradeció la Thatcher a Pinochet. Seguramente el marciano, si nos está escuchando, podrá ratificar lo que digo. En San Sebastián, que queda un poquito más arriba de Río Grande, la distancia con Chile son 14 kilómetros, es decir, las comunicaciones son permanentes, cualquiera escucha en cualquier en aquella época. Sí, en aquella época. En cualquier banda, libremente las comunicaciones. Es más, escuchaban cuando iban en el operativo de Rosario, para el desembarco el 2 de abril, bueno, de hecho ya los ingleses ya sabían, esperaban la invasión argentina, pero no sabían por dónde ni cómo. O sea que el factor sorpresa que ellos buscaban de alguna manera se dio porque los comandos entraron por la parte de atrás, por Puerto Enriqueta, y lograron sorprender, bueno, a los marines que estaban que se habían abroquelado todo en la casa del gobernador. Que está contado también acá, ¿eh? Sí. Porque acá también... ¿El desembarco también? Sí, bueno, claro, sí. Todo lo que vivieron en el operativo, o sea, en el viaje... ¿Y al marciano qué rol le toca en el desembarco? Él estaba en comunicaciones, viajaba en el buque de desembarco de tropas del Cabo San Antonio, donde iba Busser. Que era claro, Busser, sí, el almirante Busser. Y Senaldín también iba en el buque. Sí, señor. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué era el marciano? Vendría a ser el nexo entre lo que iba a ser la cabecera que iba a tomar Malvinas y tierra, una cosa así. Él estaba a cargo de un Volvo de comunicaciones. Ajá. O sea, había 2 Volvos, incluso ese Volvo quedó en Malvinas. Y es una de las razones que también... él hoy no está reconocido como excombatiente por todo este problema. Estuvo reconocido al principio. Incluso él consigue trabajo en Entel como excombatiente. Y renuncia porque empieza a recibir llamados de amenaza se ve evidentemente de la Marina, de que vuelva, que lo venía a buscar. ¿Y por qué lo amenazan? Y por todo el problema que él había tenido con inteligencia y con la participación de esta operación. ¿Vos tenés la duda, la sospecha o la convicción que me está atravesando a partir de tus dichos, que esto fue una jugada para atrás de la Armada? ¿Cómo? ¿Que fue una jugada para atrás de la Armada? Una mexicaneada se dio en el ambiente de los...
Puede ser eso, puede haber sido también el mismo Nicoletti. Nicoletti en un determinado momento, y lo cuenta ahí en el documental, pide grado militar y se lo niegan. Sí, yo te hago esto, pero vos reconoceme esto. Claro, y cuando se lo niegan, él dice, bueno, entonces yo voy a tomar ahora la decisión de cuándo va a ser y cómo va a ser el atentado. Es el sabotaje que iban a hacer. Me parece que también había un temor grande, porque pues imagínate, no es lo mismo que un grupo militar cometa un sabotaje de esta naturaleza, que es parte de la guerra, y no que vengan civiles montoneros, porque hasta el día de hoy lo estarían buscando, si hubieran cometido un atentado de esa naturaleza. De hecho, toda la bibliografía que hay en la zona de Gibraltar, con espías, gente del IRA, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, los mismos ingleses que detectaban, porque tienen buena inteligencia, que detectaban situaciones peligrosas, ellos mismos actuaban sobre el territorio español, han llegado a ejecutar gente. O sea que si los ingleses hubieran sabido que ellos estaban en este momento intentando hacer un atentado, ellos mismos hubieran intervenido. Y esa parte donde, porque justo estábamos en épocas políticas en España, donde un candidato toma a los tres integrantes de este grupo que iba a hacer el atentado en Gibraltar, lo sube a su avión particular, dice, no, acá no pasó nada, muchachos, lo lleva a Canarias, en Canarias agarran un vuelo y lo mandan a Buenos Aires. Si hace eso es porque el tipo sabía que no eran tres. Calvo Sotelo, que era el presidente en ese momento, ¿se entendió? Sí, estaba por cuestiones electorales ahí, de campaña, en la zona de Málaga. En Málaga estaba. Y tenía una reunión, y ahí donde se enteran que le habían capturado a este grupo. Entonces lo que decide él, porque ese día España había ingresado como miembro de la OTAN, o sea que iba a ser calamitoso las relaciones si se producía un atentado desde territorio español en medio del conflicto de Malvinas. Claro. El terror, diríamos, de la diplomacia española era que se produjera ese atentado cuando ellos justo ingresaban a la OTAN. Así que lo que decidió Calvo Sotelo es, bueno, acá no pasó nada, los metió dentro del avión, los llevó a Madrid, y de Madrid a las Islas Canarias. Y en las Islas Canarias, dice la versión esta oficial entre comillas, vuelven en vuelo regular a la Argentina. Sí. En Marciano dice que volvieron un Hércules que andaba dando vueltas por ahí, que paró en Canarias y los levantó y se los trajo para acá. Que él continúa detenido y esposado. Y el viaje de él continúa hasta el sur, cuando los otros bajaron en Buenos Aires. Él siempre fue la oveja negra de todo esto. ¿Y por qué? Y porque no era ni montonero ni era militar. Él en realidad viaja con el capitán desde Argentina. Una semana antes viaja Nicoletti con el pelado Diego. Es mal, y lo cuenta Nicoletti, lo mandan para ver si había posibilidad de hacer un atentado en ese lugar. Y Nicoletti cuenta que él iba en el avión con el pelado y le dice, hicimos tanta, dice, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, él mismo decidió, ni siquiera fue a hacer una inteligencia previa si se podía o no hacer un atentado. Fíjate, es importante esto por el grado de locura que cargaban también esta gente, por las cosas que después le hacen a él, que está contado todo en el libro, ¿no? Y él, bueno, él viajó con el capitán porque de alguna manera iba a ser un nexo entre él y los montoneros para que trajera información y informara qué es lo que pasaba en el grupo. ¿Puedo seguir volando con la imaginación? Sí. Y este nexo y esta participación directa de ex montoneros quebrados, ya algunos formando parte de la inteligencia de la Armada, ¿es la misma que arranca en Francia en esa vieja reunión donde la Armada y montoneros, según dicen, llegan a un acuerdo estratégico? En realidad, no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver, es previo, porque en realidad todo esto se enmarca en el proyecto de Masera. Masera, que quería hacer ese tercer movimiento histórico, comparándose con Perón. Entonces, bueno, utiliza a esta mano esclava, diríamos, de la ESMA, donde los montoneros que estaban muy preparados intelectualmente, desarrollan un montón de proyectos que tienen que ver con la soberanía o con la política. Ya venían trabajando en la ESMA para la Armada y para el proyecto de Masera. Después, bueno, obvio que cuando se juntan en España es un poco también para cerrar ese acuerdo. Pero, viste, es otra historia mucho más compleja, que yo por ahí tengo mis ideas y mis sospechas, desde que Nicoletti quizás trabajó siempre para la Marina. Yo cuando hablé con Perdía en Buenos Aires, que lo entrevisté por este tema, para ver si los conocía también, un perfil de ellos, me dijo que no, que Nicoletti no, que él dice, no tenía datos de eso, pero él lo conocía más al pelado Diego que a Nicoletti.
Sabía que Nicoletti era UCI, que había estado en una operación de ese tipo, pero nunca había hablado con él. Con el pelado Diego sí, era un tipo más formado intelectualmente de Montonero. Como hombre de las letras y de periódicos y diarios, ¿cuál sería el concepto, la síntesis para invitarme a leerlo? Nos cruzamos. No nos hemos hecho en mucho tiempo o por Facebook. César, ¿cómo anda? Bien. Che, ¿por qué tengo que leer tu libro? Asusta porque es grande, pero se lee fácil, es de lectura fácil y ágil. Por lo menos la gente que lo leyó, que no es muy lectora, lo ha atrapado y me han dicho que no lo pueden dejar, porque lo lleva, porque el libro está novelado. ¿Y qué voy a encontrar? Toda la historia, desde que él ingresa al servicio militar hasta que termina, le dan de baja, pasando por todo lo que es la Operación Rosario, porque ahí, como una especie de paréntesis, cuento cómo operaron los comandos y cómo se hizo la invasión. Que no está muy contado más que en relatos dispersos, y me interesó novelarlo en base a la realidad, toda esa parte, porque era muy interesante, incluso porque el viaje de ellos en el Cabo San Antonio fue un viaje casi épico, porque yo lo entrevisté al capitán del barco, al almirante Acuña, y bueno, él me contó también que se asustaron, diríamos, por la gran tormenta que hubo, claro, que no podían llegar y por eso se retrasó, porque era el 1 de abril que tenían que llegar a Malvinas. Sí, no. Y bueno, vomitaban todo, o sea, imagínate lo que es eso en el mar, ¿no? Porque el infante no está acostumbrado, no es como el marinero. No, señor. César, gracias en lo personal por haber aceptado la invitación, y en lo profesional porque me parece genial que colegas se lancen a este tipo de cosas. Lo presentamos el otro día en San Lorenzo. Sí, señor, estuvo Oscar Bertone. Oscar Bertone está preparando la presentación acá en Rosario, que creo que va a ser en la Casa de la Memoria. No tenemos todavía fecha, pero cuando esté, bueno, te vamos a avisar, así también nos da una mano. Gracias, César. Y bueno. Sí, desde ya, obvio. Gracias. El libro lo pueden encontrar, que te preguntaban, en Homo Sapiens o también en Cúspide. Dale. Librería Cúspide. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Señores, espero que haya sido de su agrado. Operación Gibraltar, César Ríos. Hoy, bueno, la semana que viene nos vemos, así que pues bien, hasta entonces.